Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Aquí están en titulares. Vamos a comenzar con la noticia Honduras. Analizamos los resultados de las elecciones presidenciales realizadas este domingo, tras el aplastante triunfo de Xiomara Castro sobre Narri Asfura del partido gobernante, que aún no reconoce su derrota. A propósito de ello, es noticia Honduras y nuestra América Latina. El ciclo electoral de la región está a punto de cerrar el 2021 con importantes triunfos para fuerzas progresistas. ¿Qué significa la histórica votación de Honduras? ¿Cuáles son los retos de los nuevos gobiernos? Preguntas para el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, exsecretario general de la UNASUR. Es noticia Bolivia. Tras 7 días de marcha, 200 kilómetros de recorrido, llegaron a La Paz miles y miles de personas para exigir a la oposición el fin de los planes de desestabilización. Encabezada por el expresidente Evo Morales, él recordó que en 2019 fue víctima de un golpe de Estado y que ahora no lo permitirá en contra de Luis Arce. Profundizamos en ello. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. De noticia Honduras, Xiomara Castro de Celaya es la nueva virtual presidenta electa. Con más del 51% de escrutinio de actas y casi 20 puntos sobre el candidato oficialista, Narri Asfura, se encamina a ser la primera mandataria de esta nación centroamericana. La candidata del Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, se haría con la presidencia del país con 53.61% de los votos, según los datos correspondientes a más del 51% del escrutinio. Castro superaría al candidato del Partido Nacional, Narri Asfura, con 33.87% del electorado, así como la propuesta del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, que obtendría el apoyo de 9.21% de los votantes. De acuerdo con la ley electoral, se convertirá en presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin posibilidad de balotaje. Hasta el momento se han compartido resultados preliminares. El CNE tiene 30 días para dar a conocer los finales y compartir la declaratoria oficial. Este tiempo de espera genera tensión con el antecedente de 2017, cuando la oposición lideraba el conteo y luego de varias horas sin luz, terminó perdiendo en el escrutinio final en un proceso sobre el que los observadores internacionales señalaron una serie de irregularidades. La participación electoral esta vez fue una de las más altas en décadas recientes. Más de 68% de los 5,1 millones habilitados por el sufragio. De resultar electa, la esposa de Manuel Zelaya, el expresidente de izquierda que fue depuesto en un golpe en 2009, se convertiría en la primera mujer en liderar Honduras, así como la primera mandataria que postula y gana con una plataforma socialista. La candidata agradeció con este mensaje: revertimos 12 años de lágrimas y de dolor en alegría. Iniciaremos una era de prosperidad, de solidaridad por medio del diálogo con todos los sectores, sin discriminación y sin sectarismo. Este domingo los hondureños también elegían a 128 diputados y a 298 alcaldes. Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, el Partido Libre y sus aliados también podrían tener mayoría en el Congreso y una significativa cantidad de alcaldías. Castro confirmó esta tarde el triunfo de Jorge Aldana, candidato del Partido Libre en la alcaldía del Distrito Central, la capital del país.
Más información a esta hora de Tegucigalpa con nuestro enviado especial Carlos Montero, con quien además de la información tendremos el análisis. Hola Carlos, muy buenas noches. Aún se retumban esa frase final del discurso de Xiomara Castro de Celaya anoche. Afuera las mafias, afuera las organizaciones criminales, afuera la pobreza, grandes retos le esperan en adelante. Un día después de este proceso histórico con más de 20 puntos de diferencia, ¿cómo se palpa el ambiente? Adelante, ¿cómo te va? Tatiana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Indudablemente es un ambiente de mucha tranquilidad, es un ambiente de alivio. Se temía que se repitiera lo que se vivió aquí hace 4 años. El Consejo Nacional Electoral, que se encuentra a las espaldas nuestras, su director dijo que el proceso fue un proceso sano, un proceso sin ningún tipo de inconvenientes mayores. Lo que sí hay que tener paciencia. Le pide a los ciudadanos, porque tienen, según la ley electoral, tienen un mes para proclamar al ganador. Siguen publicando sus números en su sitio de internet con algunos problemas. No es perfecto, se detiene, a veces se congela, pero bueno, si uno ingresa puede encontrar información. No se está achicando la diferencia, se mantiene. Es prácticamente imposible revertir estos 20 puntos que lleva Xiomara Castro. Lo curioso, lo extraño y lo indudablemente molesto en esta jornada, con estos 20 puntos, el representante del Partido Nacional tendría que haber aceptado la derrota, como lo hizo la tercera fuerza, el líder del Partido Liberal, pero Tito Asfura hasta el momento mantuvo un silencio preocupante, pero los números indican que no hay vuelta atrás. Xiomara Castro va a ser la primera presidenta de Honduras. Hoy salimos a las calles, la gente realmente está tranquila. Tuvimos que hablar también con seguidores del Asfura, del Partido Nacional, y nos decían: ganó lo que la gente quería. Nosotros, lo bueno es que no hubo violencia, no hubo incidentes, temíamos eso. Veíamos en las calles algunas vidrieras de negocios con placas de maderas porque se pensaban que podría haber algún tipo de disturbios, pero hoy fue una jornada realmente tranquila. Xiomara Castro indudablemente tiene una situación complicada. Ayer fue muy clara, dijo: yo no tengo enemigos, yo busco alianzas, yo busco soluciones, y me imagino que está en este proceso, mientras los números lo sigan favoreciendo al Partido Libre. Todo Honduras está pintada de colorado, está pintada de rojo. En el Congreso tiene también un avance, no lograría la mayoría, pero con alianzas no le sería tan complicado gobernar. Dirigentes empresariales también la felicitaron el día de hoy, expresando que era realmente importante y querían colaborar con ella. El único ausente es el líder del Partido Nacional. Pero para finalizar nuestra cobertura, o por lo menos la mía en lo personal, desde aquí, desde Tegucigalpa, quisimos invitar nuevamente, porque creemos que este fue un triunfo del pueblo, indudablemente. El pueblo salió masivamente a las urnas, son números históricos los que se encuentran de la participación ciudadana, y está con nosotros Fernando García. Fernando García es militante del pueblo. Fernando García es también docente, y cuando hablábamos con él el día de ayer dijimos: tenemos que invitarlo nuevamente porque Fernando nos puede transmitir lo que siente el pueblo en estos momentos con este triunfo del Partido Libre. En realidad estamos sumamente satisfechos del logro democrático del país. Y la candidata presidencial, ahora presidenta en enero, Xiomara Castro, es muy clara, muy precisa en la necesidad fundamental de convertir la democracia formal en una democracia participativa y directa. Es decir, hacer de la democracia el verbo que active, que permita establecer un sistema de participación ciudadana desde lo local, lo regional, hasta los ámbitos sectoriales y nacionales, en educación, en salud, en democracia real, y también en lo que es descentralización, gobernabilidad, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Allí la sustancia de su planteamiento, el verbo, la actividad, la acción.
Pero hay que recordar también, tenemos televidentes jóvenes que tal vez no recuerdan el golpe de Estado del 2009, claro. Manuel Zelaya, el esposo de la virtual presidente electa, él también propuso eso, la democracia participativa. Así es. Y una consulta popular fue lo que hizo que se lo sacara de su residencia en pijamas y se lo mandara en un avión a Costa Rica, lo que inició también, vale la pena decirlo, para los que no recuerdan, la carrera política de la futura presidenta, porque ella fue la que organizó todos los movimientos sociales repudiando ese golpe de Estado. ¿No le puede costar caro a Xiomara Castro, como le costó a su marido hace ya varios años, el tratar de que sea una democracia participativa en un país como Honduras? Hay algunas diferencias, y es que el pueblo ya se ha organizado, el pueblo está con un nivel de conciencia más profundo, todavía tal vez un poco superficial, pero mucho más generalizado a nivel nacional. Las organizaciones sociales, de ambientalistas, de promotores de derechos humanos y protectores de derechos humanos están mucho más activas. Y también el margen de ganancia es bien sustantivo. Ya un 20% demuestra que realmente es la voluntad popular. Ahora lo que se trata es de construir sobre esa voluntad popular esa acción de participación directa, y no solamente a través de asambleas de poder ciudadano como fue en aquel momento en que yo participé en múltiples, sino que ahora desde las organizaciones locales articulándolas, constituyendo redes a nivel local, regional, departamental y nacional. ¿Y usted lo ve posible? ¿Usted sí, se siente claro optimista ante esa situación? Sí, como viajo por todo el país, yo siento que realmente el pueblo cada día se va empoderando más y rechazando cada día más la mentira y el cinismo, la corrupción y la impunidad. Y eso es lo que ha provocado, como decíamos en este otro programa con ustedes, el hartazgo que promueve lógicamente un nivel de conciencia superior. ¿Por qué? Porque también se les está afectando la tierra. Y como lo dice la Biblia en el Génesis, la tierra es el fundamento del arraigo, de la pertenencia, y eso le afecta a toda la población en el país. La clave del éxito de Xiomara Castro fue el hartazgo de la población con estos 12 años de gobierno conservador. ¿Cuál considera usted que fue lo que llevó a Xiomara Castro al poder? Considero que ella tiene una personalidad muy particular. Ella tiene una mística, un sentido humano de aproximación con la gente muy particular realmente. Ella se identifica con el pueblo, la forma en que se le acercan, que se le aproximan, que la saludan, que ella saluda, es fenomenal, fenomenal. Y no solamente desde el momento en que agarró el liderazgo en el momento del golpe de Estado, sino que en los 3 años y medio anteriores, ella con la Red Solidaria había realmente provocado una nueva actitud de parte de la población hacia lo que son las autoridades políticas del Estado. Pero también me llama la atención y me gustaría conocer su interpretación, su lectura. Cuando comenzaron las campañas, ella no le iba muy bien en las encuestas. Logró remontar cuando se unió, se alió al candidato que fue víctima del fraude en las elecciones pasadas, Salvador Arralia. ¿Usted cree que tiene que ver eso, que ella tiene poder por su cuenta o necesita la alianza porque llegó al poder con una alianza con otros 2 partidos, son 3 partidos de izquierda? Los fenómenos sociales son multicausales. Sí. Y por desgracia no tenemos suficientes indicadores y formas de medir cuál es la causa que más contribuye a un resultado. Pero en todo caso, indiscutiblemente que la presencia de Salvador Narrala del Partido de Innovación y Unidad Nacional, con Dori Gutiérrez, que es una persona muy querida y también con un arraigo popular importante, aunque no con tanta expresión de votos, y también de Milton, es muy importante. Pero también no podemos dejar de reconocer que Xiomara Castro de Zelaya ha ido cada día más por sí misma, por un mérito propio, repuntando también. Y la confluencia de factores contribuyó mucho, pero es porque ella supo interpretar, como dirían allá en los 60, los signos de los tiempos. El pueblo reclamaba la unidad de la oposición y ella supo interpretarlo. Y José Manuel Zelaya Rosales, como coordinador del partido, también, que es un medidor nato de lo que es la política empírica, así que se siente, que se vive a diario, captaron ellos dos esa necesidad de la unidad.
y así expresaron la voluntad popular. Me gustaría saber que me llamaba la atención Gianni Rosenthal, el líder del Partido Liberal. Él dijo que se comunicó precisamente no con Xiomara, se comunicó con el marido de Xiomara, Manuel Zelaya, para decirle que felicitaba al partido. Me llamó la atención por qué no llamó directamente a la candidata y sí llamó a su marido, que indudablemente tiene una relación muy directa. Pero, ¿qué papel va a cumplir Manuel Zelaya, cree usted, que va a ser el primer caballero, el primer damo, como quieran llamarlo ustedes, en este gobierno de Xiomara Castro? Indiscutible que él de un asesor, él de un orientador, él de un consejero cercano, ¿verdad? Pero también Xiomara tiene su propia personalidad. Conozco a ambos. Mel fue alumno mío en bachillerato hace muchísimos años y los conozco a los dos, ¿verdad? Y es más, trabajé muy de cerca con Xiomara y en algún momento tuvimos alguna pequeña diferencia. Pero ella sabe argumentar bien sus posiciones y no estaba al lado de Mel Zelaya. Ella por criterio propio, por disposición propia, por una lógica y por una ideología natural de su corazón, sabía interpretar qué era lo mejor para la población. Y eso es muy importante. Uno, actuar con la verdad, siempre con la verdad, en el marco de la ley. Segundo, y tercero, pensando siempre en los intereses de la mayoría. Me le hago una pregunta anecdótica, pero me llama la atención. ¿Cómo era Mel Zelaya cuando era alumno suyo? Vivaz, chispa, rebelde, un poco relajero. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Era buen estudiante o más o menos? Mediano, mediano para arriba. Por lo menos no era para abajo, mediano para arriba. Mediano para arriba. Pero siempre muy simpático, muy agradable, ¿verdad? Necesario para un político, indudablemente. Claro, es necesario, indudablemente. Tiene su propio carisma. Tiene su propio carisma. Le quiero hacer para seguir conversando sobre esta situación, porque como les decía, nos interesa muchísimo saber lo que piensa el pueblo de esta situación y algo del pueblo, porque hay que reconocer que el Partido Nacional también tiene, pese a que es un gobierno conservador, también hay gente del pueblo que lo sigue. Por ejemplo, una señora que trabaja aquí en este hotel donde nos hospedamos nosotros, que nos hicimos amigos de ella, me decía durante los días previos, va a ganar Papi. Entonces hoy cuando la veo a la mañana le digo en broma, ¿qué pasó con Papi? Papi es el candidato del Partido Nacional. Pero me dice, bueno, perdió, pero no me importa porque ganó el pueblo, porque no hubo violencia al día de hoy como pasó hace 4 años. Me pareció muy sensato la respuesta de esta señora, seguidora del Partido Nacional, y ahora está dispuesta. Pero también le quiero comentar algo, ya que estamos conversando sobre esta señora, que me dijo, yo le pregunté, esto fue antes de las elecciones, ¿por qué le gusta a usted tanto Papi? Me dice, porque yo no quiero que Honduras se convierta en Venezuela, que ese fue un discurso que se utilizó en estas elecciones y también se utiliza en otras partes de Latinoamérica hoy en día, ¿no es así? Pero no camina. El macartismo de los años 50 sigue prevaleciendo en sociedades donde la falta de conciencia política, ideológica y social misma todavía no se ha desarrollado plenamente. Y aquí estamos en ese momento de efervescencia, de ebullición, pero que falta que esa conciencia mágica e ingenua sea superada por la conciencia crítica y analítica y se convierta en una conciencia organizada, orgánica más que organizada, permanente, con nueva militancia, con nuevos medios de comunicación. Y lógicamente el asistencialismo y el paternalismo ha influido mucho para que se crea algunos mensajes ideológicos como ese, pero que no prevalecieron. ¿Por qué? Porque la moral natural ha prevalecido en el pueblo y esa conciencia de decir no ha habido incidentes mayores ha sido muy satisfactoria para la población. Y con esa conclusión le ponemos final a esta entrevista. Fernando, muy amable, muchísimas gracias, fue un gusto. Una frase nuestra propia, vamos, de acá de Mesoamérica, del Popol Vuh, de nuestro libro mayense por excelencia, que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que haya mucha paz, mucha prosperidad y
y mucha felicidad para todos. Abrazo, Fernando, muy amable, muchísimas gracias. Pero bueno, esta es la situación que se está viviendo aquí en Tegucigalpa. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos con nuestros equipos en Honduras. Yo regreso mañana. Quiero agradecer, si me lo permite, Tatiana, a tanto Juan Carlos y Víctor, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos en Estados Unidos y ahora aquí en Honduras. Es siempre un gusto. Son dos guerreros y hacen un trabajo excelente. Fuerte abrazo a todos los amigos de Telesur y regreso con ustedes a los estudios. Ha sido unas jornadas extensas, Carlos, y siempre el agradecimiento para todos ustedes, nuestro equipo que permanece en terreno y ustedes que se sumaron a esta cobertura impecable y con un resultado que genera bueno, una cantidad de esperanzas para el pueblo. Un minuto más, Carlos, precisamente para preguntarte. No sé si tu invitado está aún allí, porque allá es algo que sigue rondando, y es qué hacer con las estructuras narcotraficantes, con las estructuras mafiosas que se han enquistado en este gobierno durante 12 años. Indudablemente va a ser uno de los desafíos. Te le voy a preguntar al profesor que sigue con nosotros. Me están preguntando desde el estudio el tema del narcotráfico, un tema que justamente ayer cuando estaba dando su discurso, Xiomara Castro lo mencionó. ¿Cómo se puede combatir este narcotráfico que está metido muy profundamente en instituciones hondureñas? No se está con toda claridad, con toda certeza, si es que la narcoactividad, que no es solamente el narcotráfico, la narcoactividad en general y el crimen organizado han cooptado, han penetrado, han subsumido las instituciones y los poderes del Estado, o es desde los poderes del Estado que más bien han hecho una alianza. En todo caso, sí se sabe que es un tema transversal ya, y que en este momento hay que atacarlo por diferentes formas y pensando siempre en lo regional y el papel importante que juega Guatemala, México y lógicamente el mercado de recepción, los consumidores en Estados Unidos. La corrupción también es un tema que preocupa muchísimo, claro, por la forma que me lo mencionaban la gente que tuvo oportunidad de hablar aquí en las calles, y ese indudablemente va a ser uno de los principales desafíos. Y allí vienen los sustantivos. Decíamos el verbo, la participación. Los sustantivos son los recursos y el adjetivo, la institucionalidad, la normativa, la creación de toda una nueva sociedad, una nueva forma de concebir el Estado y al ser humano. Ahí está. Esa es la respuesta, indudablemente. El tiempo nos dirá si se logra erradicar este mal que está golpeando tan duramente a Honduras. Son grandes retos, Carlos, gracias, un abrazo y buen regreso a casa. Muy buenas noches. Fuerte abrazo, gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras y América Latina. El ciclo electoral de la región está a punto de cerrar el 2021 con importantes triunfos para fuerzas progresistas. ¿Qué significa la histórica votación en Honduras en esta clave latinoamericana? ¿Cuáles son los retos de nuevos gobiernos? Vamos a plantear esas preguntas al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, exsecretario general de la UNASUR. Al volver en Es Noticia. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Vamos a inyectar en la economía 33.197 millones de dólares. Vamos a crecer al 5.1% en promedio anual para volver a los principales lugares de crecimiento en la región. Vamos a fortalecer la economía con más programas y proyectos, más fuentes de trabajo y más estabilidad para Bolivia. Vamos a reducir la extrema pobreza y la pobreza moderada. Para eso hicimos talleres virtuales y presenciales con ministerios y organizaciones sociales en todo el país para la reconstrucción de la economía con planes y propuestas. Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Estamos saliendo adelante.
En noticia Honduras y nuestra América Latina en su segunda arista. Vamos a hacer todo un repaso por la política actual de nuestra América Latina, sin duda partiendo por un hecho fundamental de hace unas horas, un triunfo aplastante de Xiomara Castro de Zelaya después de 12 años de un quiebre democrático. Recordamos ese golpe de Estado del año 2019. Para ello nos acompaña el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, exsecretario general de la UNASUR, nos acompaña desde México. Expresidente, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de Telesur nuevamente. Muchas gracias. Expresidente, ¿cuál es su análisis de este triunfo de Xiomara Castro? Decíamos, después de 12 años de haber padecido como primera dama del país un golpe de Estado que le dieron a su esposo, a Manuel Zelaya. Bueno, yo creo que esto está demostrando, en primer lugar, que si no hay interferencia de los factores de polarización que está en este momento poniendo en marcha a la derecha en la región, pues si se comportan libremente las elecciones, pues existe la posibilidad de que volvamos a una era progresista en América Latina, porque la gente realmente entendió el fracaso de los gobiernos conservadores o de derecha, especialmente en el manejo de la pandemia y aún de la pospandemia. De tal manera que yo registro esto como una noticia positiva que se viene a sumar a otros vientos progresistas que se están dando en la región, en México, en Argentina, incluidas las elecciones regionales de Venezuela. Creo que aquí lo que se está confirmando es que el péndulo, como señalaba el expresidente Mujica de Uruguay, está dando nuevamente la vuelta. Expresidente, con el golpe de Estado al entonces presidente Zelaya en 2009 comenzó esta nueva forma de desestabilización en la región que no termina con actores internos e internacionales, pero ahora Honduras hace justicia después precisamente de esos 12 años. ¿Cómo ve usted este momento para la región? Pues es que a los actores internacionales que tradicionalmente han interferido en nuestras democracias y nuestros espacios electorales, ahora se han venido a sumar unos factores todavía más complicados, que son unos poderes fácticos que han terminado por reemplazar a los actores políticos tradicionales, incluidos los partidos, y por eso estamos viviendo formas de intervención que afectan institucionalmente tanto o más que un golpe, como la judicialización de la política o el trabajo de polarización ideológica que están cumpliendo las redes sociales aliadas con los medios de comunicación que están en poder de grupos económicos de derecha. Eso es lo que está produciendo fenómenos realmente impactantes, como puede ser el caso de Chile, que es un país que hace 6 meses eligió una constituyente para acabar con todos los rastros de la constitución de Pinochet y abolir de por siempre la dictadura del panorama político chileno, y hoy día acaba de darle una importante votación, todavía por fortuna no definitiva, a una persona que hace muy poco tiempo estaba haciendo la apología de Pinochet y que representa la derecha de la derecha. De tal manera que tenemos que abrir los ojos a este tipo de interferencias, que son interferencias en muchos casos invisibles, pero muy efectivas, porque lo que hacen es realmente establecer e instalar unos odios con los cuales manejan de una manera, repito, casi que invisible, las pasiones y cierto margen de irracionalidad que cabe en las personas que están siendo golpeadas por la situación social. Sin duda, ese caso de Chile, expresidente, sorprende después de un estallido social sin precedentes. Recordamos el estallido social del año 2019. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que resultaron además víctimas de la excesiva fuerza por parte del Estado? Carabineros, ¿cómo entenderlo? Por las mismas razones, Tatiana, por lo que en Colombia se perdió el plebiscito por la paz hace algunos años, cuando la gente en un 80% en las encuestas del día anterior estaba en favor de la paz, hubo una alineación de odios y se sumaron
una serie de actitudes negativas, inclusive contra el gobierno de la época, y esos odios se sumaron hasta producir este equilibrio. Es sorprendente ver cómo en estos procesos en que hay una polarización total, una especie de lucha de contrincantes de lado y lado, con dos extremos, terminan presentándose estas circunstancias como del 50-50% que se presentaron también en el Brexit, en la elección de Trump contra Biden. Alguna forma misteriosa tiene que haber de que estén manejando a través de algoritmos estas pasiones colectivas a través de las redes. Por eso veo con mucha preocupación, sobre todo para los sectores progresistas, que ya no solamente tienen en cuenta los medios de comunicación en poder de unos sectores económicos que por acción o por omisión desconocen el espacio progresista, sino que además comienzan a influir a través de la compartimentalización de la opinión, como se vio claramente en el caso de Bolsonaro en Brasil. Sí, y en este recorrido, expresidente, quiero detenerme en Perú, a 100 años del gobierno del presidente Pedro Castillo. Mafias enquistadas en la política que no lo dejan gobernar, denuncian que ni un solo día lo dejan gobernar. Así que no solamente hablamos de ganar, sino de la gobernabilidad, que se trata de un asunto para analizar. Bueno, es que el caso del Perú, perdón, es un caso atípico, porque tienen un sistema político endiablado de gobierno, que es una mala mezcla entre presidencialismo y parlamentarismo, pero tiene lo malo de cada uno de ellos, de tal manera que por eso no solamente explica la situación del presidente Castillo, que también su elección fue el resultado de la gente que votó contra la derecha en cabeza de Keiko Fujimori, sino también lo que está indicando es que tienen un sistema que no asegura la gobernabilidad. De hecho, varios de los expresidentes del Perú están en la cárcel o pagaron cárcel, uno de ellos se suicidó. Yo creo que lo que hay que revisar es el sistema político allí y, por supuesto, la presencia disruptiva de estos poderes fácticos que, repito, se están apoderando de la política en nuestros países. Sí, este recorrido, cuando lo hemos planteado, presidente, del calendario electoral, nos lleva también a preguntarle acerca de Colombia. El próximo año hay elecciones en esta nación andina, en Colombia, en su país. En marzo, elecciones legislativas, y el segundo martes, domingo de mayo, será la primera vuelta presidencial. Y por primera vez, según encuestas, fuerzas progresistas podrían llegar a ser gobierno. Por primera vez en la historia. Conocer su análisis. Bueno, yo aspiro a que la persona que gane las elecciones en Colombia el próximo año sea una persona que esté comprometida con lo que es la apuesta definitiva de Colombia, que es sostener los acuerdos de paz de La Habana, que en este gobierno, por lo menos en la parte más sensible, quedaron colocados en modo avión. Tanto el tema de la protección de los líderes sociales, la sustitución social de cultivos, las tierras o el resarcimiento de las víctimas fueron temas desatendidos por este gobierno, y que también continúe con las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que es la cereza del ponqué de la paz que todavía nos falta. Por eso cualquier candidato que de alguna manera esté comprometido firmemente, que no va a ser el candidato de la coalición del gobierno ni el candidato del uribismo, con la continuación de los acuerdos de paz y con las negociaciones con el ELN, pues va a recibir un apoyo importante del pueblo colombiano. Espero que así sea, a menos de que nuevamente los poderes fácticos que también están en Colombia de alguna manera estigmaticen y traten de polarizar las circunstancias de la campaña con el candidato Petro, un poco tratando de sacarlo como han sacado a otros candidatos en otras partes.
Sí, expresidente, todo este panorama es importante, hay que revisarlo, analizarlo desde la política exterior de Estados Unidos para nuestra América Latina. Vemos que están cambiando cosas en varias naciones y avanzan hacia gobiernos progresistas, pero no cambia la política de la Casa Blanca. Bueno, pues lo estamos viendo en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela. Dos países afectados, como todos los países de América Latina, por un virus universal, global, efectivo, invisible, implacable. No solamente no recibieron facilidades para haber manejado la pandemia en medio de las mismas dificultades, repito, que estaban viviendo en el resto de países, sino que fueron bloqueados en sus posibilidades de supervivencia humanitaria. Esto es una decisión de una crueldad infinita. Por eso aquí en el Grupo de Puebla, donde actualmente me encuentro, una de las posiciones que vamos a reiterar es nuestro rechazo categórico, no solamente a las sanciones impuestas a Venezuela y a Cuba, sino a cualquier forma de sanción unilateral. Ningún país en el mundo ni grupo de países se pueden reservar el derecho de castigar por sí y ante sí a un país porque no estén de acuerdo con sus decisiones o porque no estén de acuerdo con sus acontecimientos. De tal manera que por eso obviamente reiteramos nuestro apoyo a esta solicitud para que de manera multilateral se suspendan estos bloqueos y que pueda seguir, en el caso concreto de Venezuela, que pueda seguir su proceso de avance hacia una normalización que nos interesa a todos los colombianos. El presidente Duque no nos representa a los colombianos. Los candidatos de esta izquierda del centro que he mencionado, todos han sugerido en las últimas semanas que la primera prioridad de la política exterior colombiana, si llegan ellos, entre otras, será el restablecimiento inmediato de las relaciones que en este momento se encuentran suspendidas con Venezuela. Por último, expresidente, me detengo en Venezuela. Usted hacía referencia, hubo elecciones regionales hace 20 días en completa tranquilidad, en completa calma, con varias oposiciones que retoman el rumbo democrático después de hacer varios intentos golpistas. ¿Usted cómo observa este momento político para Venezuela? Sí, eso lo importante es el camino. Yo creo que es el camino correcto, el camino de someter a consideración del pueblo pues los rumbos del país, y eso fue lo que se hizo en las pasadas elecciones regionales, cuyos resultados de una parte corresponden bastante a lo que era el mapa de fuerzas que estaban enfrentadas tanto en la oposición como en el gobierno, pero además yo como secretario general de UNASUR fui testigo de que el sistema electoral de Venezuela es uno de los sistemas más confiables que hay en la región, porque combina de una manera adecuada lo que es la votación electrónica, que no se ha establecido en muchos otros países, con la votación presencial, de tal manera que hay un control entre dos sistemas de votaciones que las hace bastante creíbles. Yo pienso que esta es una muy buena decisión del gobierno venezolano de mantener este camino. Aquí en el Grupo de Puebla estamos esperando que ojalá se puedan reactivar las negociaciones con la oposición. También yo como secretario general de UNASUR comprobé que no es una tarea fácil, pero creo que si estos esfuerzos se acompañan con una decisión clara de suspender el bloqueo económico que en este momento está agravando la situación humanitaria en Venezuela, pues serían bienvenidas. Expresidente, muchísimas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches y un cordial saludo a todos los televidentes y a usted, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Bolivia. Tras 7 días de marcha, llegaron a La Paz miles y miles de personas para exigir a la oposición el fin de planes desestabilizadores. Encabezada por el expresidente Evo Morales, él, en La Paz, recordó que fue víctima de un golpe de Estado en 2019 y ahora no lo permitirá en contra del presidente en funciones, Luis Arce. Tenemos el análisis al volver en Es Noticia. La cuarta ola llegó. El 90% de los internados en las unidades de terapia intensiva no están vacunados. Si pensaste que no te ibas a contagiar, si pensaste que la pandemia había pasado, no lo creas. Vacúnate. Esta es la pandemia de los no vacunados. Para que la cuarta ola no te alcance, pon de tu parte, vacúnate y salva tu vida. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Bolivia se concentraron multitudes en el centro de la ciudad de La Paz en apoyo a la democracia, al gobierno del presidente Luis Arce, en rechazo a amenazas de nuevos golpes de Estado que profieren sectores de la derecha que han participado en el golpe de Estado de hace 2 años, en 2019. Vamos a revisar detalles en el informe que preparó nuestro corresponsal Freddy Morales. Fueron multitudinarias las marchas que ingresaron a la ciudad de La Paz en apoyo al gobierno y a la democracia. Hoy vamos a defender la patria. La patria se respeta. La patria no se vende. La patria no se negocia. La patria se respeta de los bolivianos y bolivianas. Que escuchen los golpistas, los separatistas. Nunca más un golpe de Estado. Y queremos que de una vez por todas metan preso a los que han dado el golpe de Estado. Los movimientos sociales que respaldan al gobierno y que convocaron a esta marcha que denominaron Por la Patria, reclamaron justicia. A 2 años del gobierno de facto y 1 del retorno a la democracia, no se procesa judicialmente a los responsables del golpe y las masacres. A los que administran la justicia, no engañen al pueblo boliviano, no manipulen las normas, hagan justicia por nuestros caídos en el golpe de Estado. ¿Qué está pasando con los fiscales, con los jueces? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no hacen su trabajo? El expresidente Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo, advirtió que esta vez la derecha no sorprenderá a los movimientos sociales como sucedió el año 2019. A mí me han dado golpe de Estado. No nos perdonó, no me perdonó por haber garantizado soberanía y dignidad. Hermano Lucho, con esta gente no te van a dar golpe de Estado. No vas a permitir el golpe de Estado. Estamos unidos, organizados. El presidente Luis Arce dijo sentirse protegido por la movilización popular. El pueblo ha venido a defender su voto, ha venido a defender la democracia, pero también ha venido a decirle a esa derecha golpista que nunca más golpes de Estado en nuestro país, hermano.
y advirtió que la derecha apuesta al fracaso de la actual administración de gobierno para tener alguna posibilidad electoral. La derecha se preocupa, la derecha utiliza sus lacayos, la derecha se inquieta porque sabe, hermanos, que si nosotros seguimos en el gobierno, si seguimos avanzando en estas soluciones del pueblo, ellos no tienen cabida en el país, hermanos. La marcha se realizó durante 7 días y caminó casi 200 kilómetros. La Central Obrera Boliviana, que convocó a la manifestación, afirmó que se superó el 1.000.000 de personas movilizadas. Las organizaciones sociales ratificaron su estado de emergencia ante la persistencia de las amenazas de la derecha por desestabilizar al gobierno de Luis Arce. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, analista internacional, nos acompaña desde Santa Cruz. Hugo, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Hugo, más de 1 millón de personas ingresó, según las estadísticas que entregaban las autoridades y también las organizaciones sociales, al Centro de la Paz. Además, no nos imaginamos el Centro de la Paz con tanta y tanta gente. Pero sí, sobre todo esto en términos de movilidad, pero sí el mensaje que se ha enviado en el centro de la capital política a la oposición, que por ahí seguramente estarían rondando. Bueno, en efecto, es una marcha que tiene otras características, Tatiana. Recordemos que el paro bloqueo que organizó o intentó organizar la oposición política en Bolivia bloqueó algunas ciudades, paralizó la economía, pero esta marcha es una marcha multitudinaria que tuvo características precisamente de movilización de fuerzas, de organizaciones sociales, del propio MAS y PCP, de diferentes actores y sectores como la Central Obrera Boliviana, que en definitiva marcharon sin perjudicar a la población, sin bloquear sus ciudades y haciendo un llamado a nivel nacional de respaldo y de apoyo al gobierno del presidente Luis Arce. Es una manifestación democrática, es una muestra de la fuerza también que tiene de legitimidad del voto, que tiene el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, que en octubre del año 2020 le dieron el respaldo, el voto con más del 55% al presidente Luis Arce. Por eso es que el expresidente Evo Morales también tuvo un encabezamiento, un liderazgo en representación del movimiento al socialismo y que con esta marcha, en definitiva, lo que se está mostrando es que el presidente Luis Arce goza del respaldo popular de diferentes sectores importantes en el país, mineros, obreros, campesinos y profesionales de las ciudades, para poder mantener vigente el plan de reactivación económica, el plan de recuperación de la economía en el país. Creo que lo principal de esta marcha ha sido que no ha obstaculizado a la población y ha concentrado sus deliberaciones y sus manifestaciones democráticas en la Plaza San Francisco, dándole un inmenso apoyo al presidente Luis Arce y ratificando la política pública que en este momento atraviesa Bolivia y que tiene que ver con la recuperación económica, con la reactivación económica y con la salud. Hugo, y sobre hechos simbólicos, para demostrar toda esta capacidad de fuerza y de qué lado están en este momento que es tan importante cuando intenta reconstruirse el país después de tanto daño hecho en este año oscuro de golpe de Estado y de gobierno de facto, ¿era necesario hacer esa extensa caminata? Me pregunto, que además estuvo encabezada todos los días por el expresidente Evo Morales. El significado simbólico que tiene esto, 7 días caminando sin descanso, de mañana a la noche, pasando frío, lluvia, hambre, todo lo que eso significa. Bueno, una de las características, Tatiana, que ha tenido el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, es precisamente
el habilitar este tipo de concentraciones, de marchas. Ya lo hicieron en el pasado, el año 2008, tuvieron también un epicentro, las grandes concentraciones de apoyo en su momento al expresidente Evo Morales. Entonces hay una tradición precisamente de poderse manifestar democráticamente. En este caso, la marcha ha tenido una importantísima convocatoria. Para el que conoce La Paz, las comunidades de La Paz, entre La Paz y Oruro, entre la población de Caracollo, en Oruro y La Paz, hay diferentes comunidades. La gente va saliendo de esas comunidades y se integra a una marcha que obviamente es de 200 kilómetros. Además llegaron de todo el país diferentes delegaciones, organizaciones sociales, y obviamente la población se fue sumando en diferentes tramos ya cuando se iban acercando a la ciudad de La Paz. Por eso dije, es una marcha que tiene expresión de fiesta democrática, no paraliza la economía, no genera obstaculización, y obviamente es parte también de la lectura simbólica y de la manifestación que hace el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, de decirle al país que aquí está el respaldo que tiene el presidente Luis Arce y que va a defender democráticamente cualquier forma de convulsionar o de generar una interrupción, en este caso, de un mandato constitucional. Es una simbología de fuerza legítima y democrática que sin duda ha tenido una gran expresión en este caso en el epicentro de la ciudad de La Paz, sí, donde está también el epicentro de la política en Bolivia. Una medición de fuerza que salió muy bien, porque la oposición, de nuevo con esas campañas de miedo, decían que llegarían a acabar con La Paz, toda esa turba que llegaba de los 9 departamentos de Bolivia, y nada de eso sucedió. Así que ha sido un verdadero triunfo, además, para la organización social y la organización de base. Y me quedo, además, para preguntarle, no tiene nada que ver con lo anecdótico, sino sin duda con un hecho político, y es en Santa Cruz. Hugo, de donde usted además se encuentra, donde usted vive, porque Santa Cruz se erige siempre como el centro político de la oposición, con un gobernador opositor que fue parte clave, clarísimo, del golpe de Estado, pero por allí también pasó la marcha y se sumaron muchas organizaciones. ¿Cuál es su análisis acerca de lo que pasó en Santa Cruz? Bueno, es cierto, Santa Cruz ha ido en los últimos años representando un mayor influjo en la política boliviana, no solamente porque se concentra la mayor parte de la población del país, sino porque, en definitiva, aquí en Santa Cruz se ha arraigado, se ha concentrado la oposición política que tiene Bolivia. El gobernador Camacho, el comité cívico, representan en este momento la oposición tal vez más extrema que tiene el país. Hay otros líderes opositores en otras ciudades, en otros departamentos, pero que han preferido desarrollar una agenda de gestión y de coordinación con el gobierno. Es Santa Cruz la que en este momento representa en alguna medida la fuerza que tiene la oposición, y obviamente las manifestaciones democráticas, las marchas, las convocatorias que hacen las organizaciones sociales y el MAS son pacíficas, no tendrían por qué ser violentas o tener alguna acción que la oposición política pueda hacer acá en Santa Cruz. También quiero decirle, Tatiana, que en Santa Cruz por lo menos un 42% representa las organizaciones sociales, el movimiento al socialismo, que están en disenso con el gobernador Camacho y los sectores tradicionales de las élites, como así se denominan, de este departamento. En ese contexto entenderá que también la fuerza que tiene el movimiento al socialismo, la base popular, las poblaciones del área rural, de hecho los municipios en el departamento de Santa Cruz del área rural son mayoritariamente a favor del movimiento al socialismo. Entonces hay un equilibrio territorial de fuerzas que también se contempla acá en Santa Cruz.
y por eso es que los campesinos y las organizaciones sociales que vienen de el interior del departamento de Santa Cruz, que vienen del área rural, de municipios del área rural, son genuinamente representantes de las organizaciones sociales y que están en contra de los paros, los bloqueos que convocan el Comité Cívico o el gobernador Camacho. Hay un territorio acá, yo diría, muy, pero muy distinto al que había hace algunos años atrás, cuando el movimiento al socialismo tenía menos fuerza en la correlación de fuerzas del territorio, principalmente en los municipios del área del departamento de Santa Cruz. Entonces tienen hoy también una gran convocatoria estas marchas, estas concentraciones, porque hay una extracción de la base popular que sale también de todos los rincones del departamento de Santa Cruz y que no solamente son la ciudad, son municipios de área rural. Muy interesante este panorama y sin duda todas las acciones simbólicas que envían este mensaje tan claro a la oposición en el país y al gobierno, por supuesto, con todo el apoyo que esto implica. Hugo, gracias, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad siempre y buenas noches. Muy buenas noches a usted, gracias por habernos acompañado, será hasta mañana, sigan con nosotros.